El silencio no es mera ausencia de palabras, sino una poderosa elección ante el desprecio y las provocaciones. En un mundo donde muchos se pierden en confrontaciones inútiles, la verdadera fortaleza reside en saber cuándo no reaccionar. Los maestros estoicos nos legaron una profunda sabiduría. Aunque no podemos controlar las acciones ajenas, siempre dominamos nuestras respuestas. El silencio estratégico, lejos de mostrar debilidad, demuestra autocontrol y respeto propio. Cuando alguien te subestima o ignora tu valor, la respuesta más poderosa puede ser alejarte en silencio, sin dramatismo. Prepárate para una revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. Tu silencio, cuando lo domines, será más demoledor que 1000 palabras. Quienes te subestimaron aprenderán que tu ausencia pesa más que tu presencia, porque, una vez que aprendas estas lecciones de vida, nunca volverás a ser el mismo. Si estás decidido a transformar tu vida a través de esta antigua sabiduría, déjame tu compromiso en los comentarios escribiendo: elijo el poder del silencio, mi camino estoico comienza hoy. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y dar like al video para que podamos seguir creando contenido como este en el futuro. Comencemos. Descubre cómo tomar el control de tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestra guía de crecimiento personal, Filosofía Estoica para la Vida Moderna. Haz clic en el link del primer comentario fijado o visita nuestro sitio web para obtenerlo ahora. Número 1. Practica la indiferencia. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en esa trampa emocional en la que alguien te provoca esperando una reacción? Todos hemos estado ahí. Estás en el trabajo, alguien hace un comentario fuera de lugar. Quizás te ignoran deliberadamente o hacen algo para sacarte de tus casillas. En ese momento, sientes que te hierve la sangre y lo único que deseas es responder, poner a esa persona en su lugar. Pero ahí es donde entra en juego la verdadera sabiduría estoica, la indiferencia. Porque, ¿qué mejor manera de frustrar a quien te provoca que simplemente no darle lo que busca? Es como si les dijeras: lo siento, pero no voy a gastar mi energía en ti. La indiferencia no significa que no te importe nada en absoluto, no significa que elijas en qué vale la pena invertir tu energía y en qué no. Cuando decides ser indiferente ante las provocaciones, no estás siendo débil. Estás siendo fuerte. Controlar tu impulso de responder es una muestra de fortaleza interior. No es que estés evitando el conflicto porque no puedas enfrentarlo, sino que eliges no entrar en una batalla que no tiene valor para ti. Marco Aurelio lo entendía a la perfección cuando decía que no tenemos control sobre las acciones de los demás, solo sobre nuestras propias respuestas. Y cuando dejas de reaccionar ante lo que está fuera de tu control, recuperas una libertad que pocos logran alcanzar. Piensa en esas situaciones cotidianas. Estás en el tráfico, alguien te cierra el paso, toca la bocina de manera agresiva e inmediatamente sientes esa tensión en el pecho. Pero, ¿realmente vale la pena responder? Responder a la agresión con más agresión solo añade más ruido, más caos y, sobre todo, más estrés a tu vida. La indiferencia aquí se convierte en tu mejor aliado. Al no reaccionar, mantienes tu paz interior intacta y lo que es aún mejor, empiezas a dominar una habilidad que te permite protegerte emocionalmente en cualquier contexto, ya sea en el trabajo, en casa o en la calle. Ahora, hablemos de la diferencia entre indiferencia y frialdad emocional. Porque aquí es donde muchos se confunden. Practicar la indiferencia no significa que te conviertas en una persona fría, insensible o que ignores completamente lo que sucede a tu alrededor. No es eso. La indiferencia es una elección consciente sobre cómo y cuándo reaccionar. Es una herramienta de sabiduría emocional. Decide cuáles son las batallas que merecen tu atención y cuáles no.
No estás desconectado de la realidad, simplemente estás seleccionando con inteligencia en qué poner tu enfoque. No todas las provocaciones necesitan una respuesta, no todos los conflictos valen la pena. Y al practicar esta forma de indiferencia, te estás protegiendo a ti mismo y preservando tu bienestar mental. Epicteto lo dejó claro: solo podemos controlar lo que está dentro de nuestro propio ámbito de acción, y eso incluye nuestras emociones, nuestras reacciones. Lo que hagan o digan los demás está completamente fuera de nuestro control. Entonces, ¿por qué dejar que las acciones de los demás determinen tu estado emocional? La indiferencia te permite mirar una situación, comprenderla y luego decidir si vale la pena tu energía. La mayoría de las veces, te darás cuenta de que la mejor respuesta es no responder en absoluto. Lo interesante es que esta práctica también desconcierta a quienes intentan provocarte. Cuando alguien busca una reacción y no la obtiene, esa persona pierde poder sobre ti, porque al final lo que buscan es tu energía, tu atención. Y cuando se las niegas, quedan desarmados. El silencio y la indiferencia se convierten en tus armas más poderosas. No reaccionar es una forma de respuesta, y a menudo es la respuesta más efectiva. Mira, la vida está llena de situaciones que intentan sacarnos de nuestro centro, pero cuando aprendemos a practicar la indiferencia de manera inteligente, empezamos a ver las cosas de una manera completamente diferente. No se trata de ser apático o desinteresado, se trata de elegir nuestras batallas y, más importante aún, de elegir la paz interior por encima de todo. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, detente por un momento, respira profundo y recuerda que tienes el poder de decidir cómo reaccionar. Porque no hay mayor libertad que la de controlar tus propias emociones. Con el tiempo, te darás cuenta de que esta indiferencia es más que una estrategia para lidiar con situaciones incómodas, es una filosofía de vida que te permite mantener el control de tu energía, enfocarla en lo que realmente importa y dejar que el ruido externo se apague por sí solo. Y cuando llegas a ese punto, nada ni nadie puede desviarte de tus verdaderas prioridades. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, sonríe internamente, porque sabrás que al practicar la indiferencia no solo mantienes tu paz, sino que también demuestras una fortaleza interior que pocos comprenden. La indiferencia no es debilidad, es poder. Número 2. El silencio es tu arma más poderosa. El silencio, ese espacio que dejamos entre las palabras, muchas veces pasa desapercibido, pero tiene un poder que pocos realmente comprenden. Imagina estar en una conversación acalorada, donde todo se intensifica y, en lugar de lanzar una palabra más, eliges el silencio. Ahí es donde el verdadero poder comienza a emerger. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido, es una forma de comunicación que habla por sí misma y, de hecho, a menudo dice más que cualquier discurso largo o apresurado. Cuando eliges quedarte en silencio, especialmente frente a provocaciones, estás ejerciendo un control sobre ti mismo. Es fácil responder, es fácil reaccionar y dejar que las emociones nos dominen, pero quedarte callado, mantener la calma y permitir que el momento pase, te coloca en una posición de poder absoluto. No porque estés ganando una discusión, sino porque estás ganando en el juego más importante de todos, el control sobre ti mismo. El silencio, además, es una herramienta increíble para la lección. A veces nos encontramos en situaciones donde la presión nos impulsa a decir algo, cualquier cosa, con tal de no sentirnos incómodos en esa pausa. Pero la pausa es justamente lo que necesitamos. El silencio nos da el tiempo y el espacio para procesar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y lo que realmente queremos decir. En lugar de responder desde el impulso, el silencio nos permite responder desde la sabiduría.
Nos permite evitar esas reacciones impulsivas que a menudo terminan empeorando las situaciones. Así que, la próxima vez que estés en una situación donde las palabras parecen estar en la punta de tu lengua, intenta mantener el silencio. Verás cómo, en ese momento de reflexión, las cosas empiezan a aclararse. Y lo más interesante es que este silencio, lejos de ser una señal de debilidad, se convierte en una afirmación de poder personal. Cuando eliges no reaccionar, cuando decides no entrar en el juego de las provocaciones, le demuestras a los demás, y más importante aún, te demuestras a ti mismo que estás en control. No necesitas la aprobación de nadie más, ni tienes que probar nada con palabras vacías. El silencio es una forma de respeto propio, una manera de afirmarte sin tener que hablar. Piensa en los grandes líderes, en cómo muchos de ellos utilizaban el silencio para dar peso a sus palabras. Cuando un líder se toma su tiempo para responder, no solo muestra que está pensando, sino que sus palabras tienen un impacto mucho mayor cuando finalmente habla. Y ese poder lo tienes tú también en momentos de conflicto. El silencio es casi como una pausa mágica, las emociones están por todas partes, las palabras vuelan como flechas, y en medio de todo, si eliges el silencio, creas un espacio. Ese espacio no solo te protege a ti, también da a los demás un momento para respirar, para pensar en lo que realmente está sucediendo. A veces, el silencio abre la puerta para que el otro también reflexione y vea la situación con más claridad, en lugar de escalar el conflicto. El silencio lo calma, lo apacigua. Y aquí está la clave, el silencio no es solo para momentos de conflicto, también es una herramienta poderosa para el liderazgo y la comunicación efectiva. Los líderes más influyentes saben cuándo quedarse callados, saben cuándo hacer una pausa para que sus palabras tengan más peso. Es en esos momentos de silencio que las ideas realmente tienen tiempo de ser absorbidas. Piensa en una conversación importante que hayas tenido. Probablemente no recuerdes cada palabra dicha, pero seguro recuerdas los momentos de silencio. Esos instantes donde las palabras parecían cobrar más sentido. El silencio, además, es una herramienta increíble de aprendizaje. Sócrates lo sabía, él utilizaba el silencio para aprender de los demás, para entender mejor su entorno y, sobre todo, para escuchar. Porque escuchar no es solo prestar atención a las palabras de los demás, sino también escuchar lo que no se dice. El silencio te da esa oportunidad, te permite escuchar mejor tanto a los demás como a ti mismo. Y en ese proceso de escuchar en silencio, aprendes más sobre quién eres y cómo puedes manejar mejor las situaciones que enfrentas. Así que, si algo quiero que te lleves hoy es esta idea, el silencio no es vacío, no es pasividad, es un acto consciente de control, de poder personal y, sobre todo, de respeto hacia ti mismo. Practicar el silencio en la vida diaria, en esas caminatas, durante la meditación o incluso en momentos de estrés, te conecta más profundamente contigo mismo. Te permite recuperar tu centro, entender tus emociones y, al final, tomar mejores decisiones. El silencio es, en muchos sentidos, una de las formas más puras de autoconocimiento. En esos momentos donde eliges no hablar, descubres quién eres realmente y qué es lo que realmente importa. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda, el silencio puede ser tu mayor aliado. Número 3. Enfócate en tus prioridades. Cuando se trata de mantener el enfoque en nuestras prioridades personales, parece que el mundo conspira para distraernos. Hay tantas voces, tantas opiniones y tantas situaciones que parecen empujarnos del camino que habíamos trazado. Pero aquí está la verdad, si no eres tú quien decide en qué concentrarte, alguien más lo hará por ti.
Y cuando pierdes el enfoque en tus metas, en lo que realmente importa, lo que estás haciendo es dejar que los demás te dicten la vida. Es como si fueras un barco a la deriva, sin un rumbo claro. Pero cuando tienes claro lo que quieres, todo cambia. Cada acción que tomas, cada paso que haces, te acerca un poco más a esos objetivos. El truco está en no dejarte arrastrar por las distracciones, porque créeme, distracciones siempre habrá, ya sea en forma de críticas, comentarios negativos o simplemente esos pequeños inconvenientes diarios que parecen sumarse uno tras otro. Y es fácil caer en la trampa. Es fácil dejarse llevar por la negatividad y empezar a dudar de uno mismo. Pero aquí es donde entra la magia del estoicismo. Los estoicos nos enseñan a concentrarnos solo en lo que está bajo nuestro control, y eso incluye nuestro enfoque. No podemos controlar lo que dicen los demás ni las circunstancias que nos rodean, pero podemos controlar hacia dónde dirigimos nuestra atención. Piénsalo así, la negatividad externa, todas esas voces que intentan sacarte de tu camino, solo tienen el poder que tú les das. Si decides ignorarlas, si decides no prestarles atención, pierden todo su impacto. Y eso es algo que puedes hacer en cualquier momento. No tienes que responder a cada crítica, no tienes que justificar tus decisiones a cada persona que tenga una opinión sobre lo que haces. Puedes elegir el silencio, puedes elegir mantener tu enfoque en lo que realmente importa, y eso, al final del día, es lo que te permitirá avanzar. Imagina a un atleta de alto rendimiento, alguien que se entrena todos los días con un objetivo claro en mente. Este atleta no se detiene cada vez que alguien en la multitud le grita que no lo logrará. No pierde su tiempo escuchando las opiniones de los demás. ¿Por qué? Porque sabe que si deja que esas voces lo distraigan, perderá el ritmo. Cada segundo que dedica a preocuparse por lo que otros piensan es un segundo que podría haber utilizado para mejorar, para avanzar un paso más hacia su meta. Así es como deberías ver tus propias metas. No permitas que las distracciones te saquen de tu camino. Aquí es donde entra otra metáfora poderosa: construir tu vida es como construir una casa. Si cada vez que alguien pasa y te critica, te detienes para explicar por qué estás construyendo de esa manera, ¿cuándo vas a terminar la casa? Nunca, porque estarías demasiado ocupado defendiéndote, justificándote, en lugar de concentrarte en lo que realmente importa, tu construcción. Las críticas van a venir, es inevitable. Pero lo importante es recordar que esas voces externas no son las que van a vivir en esa casa, eres tú. Así que, ¿a quién deberías escuchar? A ti mismo. Esto no significa que debas ignorar a todos por completo. Claro, hay momentos en los que escuchar consejos y feedback es útil, pero tú decides de quién aceptar esos comentarios y cuándo hacerlo. No todas las críticas tienen el mismo valor y no todos los comentarios merecen tu atención. Cuando empiezas a priorizar tu tiempo y energía, te das cuenta de que no puedes estar en todas partes ni puedes complacer a todos. Y lo más importante, no deberías intentarlo. Tu energía es limitada, tu tiempo es limitado. Así que, ¿en qué lo vas a invertir? Porque lo que decidas hacer con tu enfoque hoy determinará el resultado de tu mañana. La clave está en saber cuándo hablar y cuándo callar. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa. No necesitas justificarte ante todos, no necesitas explicar por qué estás haciendo lo que haces. Si alguien no comparte tus metas, eso está bien, pero no tiene que desviarte de tu camino. Tener el foco en tus prioridades es una muestra de respeto hacia ti mismo, y cuando aprendes a valorar tu tiempo y energía de esta manera, todo cambia. Te vuelves más productivo, más eficiente y, sobre todo, más en paz contigo mismo.
Así que la próxima vez que te enfrentes a una distracción, una crítica o cualquier otra cosa que intente desviarte, pregúntate, ¿esto me está acercando o alejando de mis metas? Si la respuesta es alejando, entonces déjalo ir. Mantente enfocado, porque al final del día, la única persona que realmente puede construir esa casa, la vida que quieres, eres tú. Número 4. Reconoce tus emociones, pero no dejes que se apoderen de ti. Una de las primeras cosas que necesitamos entender sobre nuestras emociones es que no son el enemigo. A menudo, la gente se siente mal por experimentar emociones intensas, como si sentir ira, tristeza o frustración fuera algo de lo que avergonzarse. Pero lo cierto es que las emociones son una parte natural de nuestra experiencia como seres humanos. El problema no está en sentirlas, sino en lo que hacemos con ellas. Así que el primer paso, y quizá el más importante, es aprender a reconocer nuestras emociones sin juzgarlas. Imagina que estás en una situación estresante, tal vez en el trabajo o con alguien cercano a ti, y de repente sientes esa oleada de frustración o enojo. En ese momento, lo más fácil es reaccionar impulsivamente. Tal vez alzas la voz, haces un comentario que luego lamentas, o simplemente te dejas llevar por la emoción del momento. Pero, ¿y si, en lugar de eso, te detuvieras por un segundo y preguntaras, ¿qué estoy realmente sintiendo aquí? Esto puede sonar simple, pero hacer una pausa para reconocer lo que estás sintiendo es un cambio radical. Es como hacer espacio entre la emoción y la reacción, y en ese espacio encuentras una oportunidad para responder de manera más sabia. La filosofía estoica nos habla mucho sobre este tipo de autocontrol emocional. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, dijo que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Y eso, en esencia, es el corazón del estoicismo, tomar responsabilidad sobre nuestras reacciones. Claro, no siempre es fácil, pero es una habilidad que se puede desarrollar. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a manejarlo de una forma que no nos domine. Una técnica que puede ayudarte a cultivar ese autocontrol es tan sencilla como poderosa, la pausa. Antes de que una emoción intensa te lleve a una acción que quizá luego lamentes, haz una pausa, respira profundamente y date un momento para observar lo que estás sintiendo. Esa pausa no solo te da tiempo para calmarte, sino que también te permite ver la situación desde una perspectiva más amplia. Las emociones, como dicen los estoicos, son como nubes que pasan por el cielo. Pueden parecer intensas en el momento, pero si esperas lo suficiente, verás que también se desvanecen. El truco está en no ser arrastrado por ellas. Y no solo se trata de manejar las emociones en el momento. También es importante reflexionar sobre ellas después de que han pasado. Tomarse un tiempo para pensar en por qué ciertas situaciones nos provocan emociones tan fuertes puede ser revelador. Tal vez descubras patrones. Tal vez te des cuenta de que hay desencadenantes que siempre te afectan de la misma manera. Llevar un diario, por ejemplo, es una excelente herramienta para esto. Escribir lo que sientes y por qué lo sientes te ayuda a ver las cosas con mayor claridad. Además, te permite identificar esos patrones emocionales y trabajar en cómo manejarlos mejor la próxima vez. Otra herramienta increíble para desarrollar el autocontrol emocional es la práctica de la meditación o el mindfulness. Estas prácticas no solo te ayudan a estar más presente en el momento, sino que también crean un espacio entre la emoción y la reacción. Te permiten observar lo que está sucediendo dentro de ti sin juzgarlo ni reaccionar de inmediato. Con el tiempo, te vuelves más consciente de tus emociones y esa conciencia te da la libertad de elegir cómo responder. Ahora quiero hablar sobre algo que a menudo malinterpretamos: la vulnerabilidad.
Sentir emociones intensas, ya sea tristeza, miedo o incluso alegría, no es una señal de debilidad. De hecho, aceptar nuestras emociones, permitirnos sentirlas y procesarlas es una de las cosas más valientes que podemos hacer. No se trata de evitarlas o reprimirlas, sino de aceptarlas como una parte natural de nuestra experiencia. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos vulnerables, y está bien. Lo importante es no permitir que esas emociones nos controlen, sino aprender a manejarlas de una manera que nos beneficie a largo plazo. Y aquí es donde el manejo emocional tiene un impacto increíble en nuestras relaciones. Piensa en cómo cambia la dinámica con las personas cuando tú eres capaz de mantener la calma, incluso en situaciones difíciles. No solo te sientes más en control de ti mismo, sino que también ayudas a crear un ambiente más positivo a tu alrededor. El autocontrol emocional no solo te beneficia a ti, también mejora tus relaciones con los demás, porque cuando te mantienes sereno, inspiras a los demás a hacer lo mismo. Así que, la próxima vez que sientas que una emoción está a punto de tomar el control, recuerda, haz una pausa, respira y pregúntate qué es lo que realmente estás sintiendo. Observa esa emoción, acéptala y luego decide cómo quieres responder. Ese es el verdadero poder del autocontrol emocional, y cuando lo cultivas, te das cuenta de que las emociones ya no tienen el mismo poder sobre ti. Tú eres quien tiene el control. Número 5. No esperes aprobación. Es curioso cómo, desde que somos pequeños, se nos enseña a buscar la aprobación de los demás. Todo empieza en casa, en la escuela, con nuestros amigos. Nos dicen qué hacer, qué destacar, qué agradar a los demás, qué cuenta, y claro, crecemos con esa idea, sin darnos cuenta. Poco a poco nos vamos condicionando a esperar que alguien más nos valide, que alguien nos diga que lo estamos haciendo bien. Pero, ¿te has detenido a pensar alguna vez en lo que significa vivir dependiendo de la aprobación externa? Es como estar atrapado en una jaula invisible. Cada vez que logras algo, en lugar de sentir satisfacción por ti mismo, buscas que alguien te diga buen trabajo, y si no lo hacen, te sientes vacío, incompleto, como si ese logro no tuviera valor. Pero la verdad es que no necesitas que nadie te lo diga. No necesitas que el mundo te aplauda para saber que lo que hiciste tiene valor. La validación más importante es la que viene de dentro. Cuando dependes de la aprobación externa, te vuelves vulnerable. No porque haya algo malo en que otros te reconozcan, sino porque le das a los demás el control sobre tu bienestar emocional. Si los demás te aprueban, te sientes bien, si no lo hacen, te derrumbas. Y esto es peligroso porque empiezas a actuar, a vivir según lo que crees que los demás quieren ver en ti. Pierdes autenticidad, pierdes tu esencia, porque lo que buscas es agradar a otros, no a ti mismo. Ahora, ¿cómo rompemos este ciclo? La clave está en aprender a validarnos desde dentro. En lugar de buscar que otros reconozcan tu valor, debes ser tú quien lo reconozca. Apreciar lo que haces, celebrar tus pequeños logros, sin esperar que alguien más lo haga por ti. Esto no es arrogancia ni egocentrismo, es respeto propio. Es darte cuenta de que lo que lograste, por pequeño que parezca, tiene valor porque fue tu esfuerzo, tu dedicación. Uno de los mayores desafíos es desprendernos de esa necesidad constante de aprobación, pero te aseguro que, una vez que lo logras, te sientes liberado. Ya no vives pendiente de lo que otros piensen, ya no buscas la validación en los comentarios o en las opiniones de los demás. Empiezas a actuar porque sabes que lo que haces tiene valor para ti, y esa es una de las sensaciones más poderosas que puedes experimentar. Por ejemplo, piensa en un artista. Muchos crean sus obras con la esperanza de que sean apreciadas por otros, pero los artistas más auténticos crean para ellos mismos,
porque la creación en sí es suficiente recompensa. Y lo mismo ocurre en cualquier otro ámbito de la vida. Si vives tu vida esperando siempre el reconocimiento externo, es como si nunca terminaras de disfrutarla realmente. Pero cuando empiezas a valorar lo que haces por ti mismo, el mundo cambia. Ya no dependes de lo que los demás piensen, y eso te da una libertad increíble. Es importante también reflexionar sobre nuestras relaciones. Cuando te rodeas de personas que te valoran por quien eres y no por lo que logras o lo que les das, empiezas a construir relaciones más auténticas. El respeto propio atrae respeto de los demás. Si te valoras a ti mismo, no necesitas estar constantemente buscando el reconocimiento de los demás. Esto, además, te ayuda a construir relaciones más sanas, donde no se trata de complacer al otro, sino de compartir y crecer juntos. Una práctica que puede ayudarte a desarrollar esta validación interna es la gratitud. Mantén un diario donde escribas tus logros, grandes o pequeños, y reconoce el esfuerzo que pusiste en cada uno de ellos. Celebra tus victorias, aunque sean pequeñas, porque esos momentos son tuyos, y solo tú puedes valorar el verdadero esfuerzo detrás de cada uno. Con el tiempo, te darás cuenta de que no necesitas que alguien más lo haga por ti. Lo interesante de todo esto es que, cuando empiezas a validarte internamente, te vuelves más auténtico. Ya no intentas ser alguien que no eres solo para complacer a otros. Te liberas de esa presión y en esa autenticidad encuentras una felicidad mucho más genuina, porque dejas de vivir según los estándares de los demás y comienzas a vivir según tus propios valores, tus propios sueños. Ser auténtico te permite conectarte más profundamente con lo que realmente te hace feliz, y eso es algo que ninguna validación externa puede darte. Así que la próxima vez que te encuentres buscando la aprobación de alguien más, detente. Pregúntate, ¿esto que estoy haciendo me hace sentir bien a mí? ¿Es algo que quiero para mí o lo estoy haciendo para que alguien más lo apruebe? Si la respuesta es que lo haces por ti, entonces sigue adelante, porque cuando aprendes a valorarte, cuando dejas de depender del reconocimiento externo, te vuelves imparable. Eres libre. Número 6. Mantén la calma. Cuando alguien te falta al respeto, lo primero que suele venir a la mente es una reacción inmediata. Puede que sientas la necesidad de defenderte, de devolver el golpe, de no quedarte callado, pero lo que el estoicismo nos enseña es que, en realidad, no es la falta de respeto lo que nos molesta, sino nuestra interpretación de ese acto. Es decir, lo que nos afecta no es lo que ocurre, sino cómo decidimos verlo. En ese pequeño espacio entre lo que sucede y cómo reaccionamos es donde realmente reside nuestro poder. Es ahí donde podemos elegir mantener la calma. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos lo dejó muy claro: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta simple verdad cambia completamente la forma en que enfrentamos la falta de respeto, porque, si lo piensas, no podemos controlar lo que otros dicen o hacen. No podemos cambiar a las personas ni evitar que, en algún momento, actúen de forma irrespetuosa. Pero lo que sí podemos controlar es cómo decidimos interpretar sus acciones. Les damos el poder de perturbarnos, les permitimos robarnos la calma, o, por el contrario, elegimos mantenernos serenos, sabiendo que su comportamiento no tiene nada que ver con nosotros. Piensa en esto: cuando alguien actúa de manera irrespetuosa, esa acción no tiene nada que ver con tu valor, no refleja quién eres ni lo que mereces. Lo que ocurre, más bien, es que su comportamiento refleja su propio estado interno. Tal vez están lidiando con inseguridades, frustraciones o problemas que no tienen nada que ver contigo. Entender esto es clave,
porque cuando te das cuenta de que la falta de respeto de los demás no es un reflejo de tu valor, sino de su propio mundo interior, es mucho más fácil no tomártelo de manera personal. La falta de respeto no es inherentemente dañina, si lo piensas bien, es solo un evento, una situación externa que, en realidad, no tiene la capacidad de afectarte emocionalmente, a menos que tú se lo permitas. Lo que realmente te perturba es la interpretación que haces de ese evento, es decir, la historia que te cuentas a ti mismo sobre lo que está ocurriendo. Y aquí es donde radica el poder del estoicismo. Puedes elegir no dejarte arrastrar por esa historia, no dejar que lo que los demás hagan o digan defina cómo te sientes. Es una cuestión de control emocional. No es fácil, lo sé. Todos hemos estado en situaciones donde alguien nos dice algo que nos hiere y nuestra primera reacción es devolver el golpe o sentirnos mal por ello. Pero el estoicismo nos invita a hacer algo diferente. Nos invita a detenernos, a observar lo que estamos sintiendo y a preguntarnos, ¿realmente quiero que esto me afecte? ¿Quiero dar a esta persona el poder de controlar mi paz interior? Y cuando lo ves desde esta perspectiva, te das cuenta de que tienes la capacidad de elegir. Ahora, aplicar esto en el día a día puede parecer un desafío. Tal vez alguien te habla mal en el trabajo. Tal vez un amigo o familiar dice algo que te ofende. O tal vez un extraño en la calle actúa de manera grosera. En cualquiera de estos casos, la reacción automática sería enojarse o defenderte, pero el estoicismo te invita a hacer una pausa, a respirar y a recordar que lo que realmente importa no es lo que otros hacen, sino cómo tú decides reaccionar. Mantener la calma no es una señal de debilidad, es una demostración de control y fortaleza. Imagina qué diferente sería tu vida si pudieras aplicar este principio en cada situación desafiante. Cada vez que alguien intente provocarte, podrías elegir no reaccionar, podrías elegir mantener tu paz interior intacta, y lo mejor de todo es que, al hacerlo, te das cuenta de que nada ni nadie puede quitarte la serenidad, a menos que tú lo permitas. Eso es poder. Ese es el verdadero control. Así que, la próxima vez que enfrentes una falta de respeto, recuérdalo, no es lo que ocurre lo que te afecta, es cómo decides interpretarlo. Tú tienes el control sobre tu reacción y al final del día, esa es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. Porque cuando aprendes a dominar tus reacciones, a mantener la calma frente a la adversidad, te vuelves invencible. Y eso es lo que realmente importa. Número 7. La autorreflexión como respuesta a la falta de respeto. La autorreflexión, ese momento en el que te detienes para mirarte a ti mismo, es uno de los pilares más poderosos del estoicismo. Y es que, si lo piensas, ¿cómo podemos mejorar, crecer o ser más sabios si no nos tomamos el tiempo para examinar nuestras acciones y pensamientos? Los estoicos creían firmemente en esto. Marco Aurelio, uno de los más grandes, solía decir que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Entonces, si nuestros pensamientos son la base de nuestra felicidad, ¿por qué no dedicarle tiempo a reflexionar sobre ellos, a analizarlos? Te voy a ser sincero, reflexionar sobre uno mismo no es fácil. No es cómodo. A veces duele ver nuestros propios errores o darnos cuenta de que tal vez no actuamos de la mejor manera en ciertas situaciones. Pero ahí está la clave, no se trata de castigarnos ni de hundirnos en la culpa. Se trata de crecer, de aprender, de ser mejor la próxima vez. Imagina que te encuentras en una situación donde alguien te falta al respeto. Es una reacción muy humana querer devolver esa falta de respeto con otra, pero si nos detenemos un momento, si practicamos la autorreflexión, podemos ver las cosas desde otro ángulo. Nos preguntamos, ¿qué me está molestando realmente de esta situación?
¿Es la acción de la otra persona o es como yo la estoy interpretando? Y ahí es donde empieza la verdadera magia de la autorreflexión, porque, al cuestionar nuestra propia reacción, tomamos control de la situación. Los estoicos sabían que no podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí cómo respondemos. Y esa respuesta, si está basada en una reflexión profunda, siempre será más sabia. Es en ese proceso de autoexamen que podemos darnos cuenta de que tal vez esa persona que nos faltó al respeto está lidiando con sus propios problemas y su comportamiento no tiene nada que ver con nosotros. Tal vez simplemente tuvo un mal día, o tal vez, en vez de reaccionar impulsivamente, nos damos cuenta de que podemos aprender algo de esa situación. Hay algo fundamental en todo esto, y es la capacidad de hacernos preguntas poderosas durante la autorreflexión, preguntas como, ¿hay algo de verdad en lo que se dijo o hizo? ¿He contribuido de alguna manera a esta situación? No se trata de culparte, sino de analizar con objetividad. Cuando somos capaces de ver los eventos de nuestra vida con cierta distancia emocional, obtenemos una perspectiva mucho más clara y eso nos lleva a otro punto clave, la objetividad. El autoexamen nos ayuda a separar el evento en sí de nuestras emociones y eso es algo poderoso, porque muchas veces lo que realmente nos afecta no es lo que ocurrió, sino cómo lo interpretamos. Tal vez alguien te hizo un comentario desafortunado, pero si lo miras desde una perspectiva objetiva, puedes decidir no permitir que eso controle tus emociones. Aquí es donde el estoicismo realmente cobra vida, tú eliges cómo interpretar los eventos, y por lo tanto, tú eliges cómo sentirte. Además, la autorreflexión no solo nos ayuda a lidiar mejor con las dificultades externas, sino que también nos mantiene alineados con nuestros propios valores y virtudes. Cada vez que te tomas el tiempo para reflexionar sobre cómo has actuado, te das la oportunidad de asegurarte de que estás viviendo de acuerdo con tus principios. Te preguntas, ¿estoy actuando de manera coherente con lo que creo, con mis valores más profundos? Y cuando lo haces, te das cuenta de que estás construyendo una vida más auténtica, más alineada con lo que realmente te importa. Pero no todo es serio o profundo, reflexionar sobre uno mismo también tiene un lado positivo. Nos permite celebrar nuestras pequeñas victorias. A veces nos enfocamos tanto en los errores o en lo que no salió bien, que olvidamos darnos crédito por todo lo que sí hacemos bien. Tomarse un momento para reflexionar sobre las cosas que hemos logrado, por pequeñas que sean, también es parte del crecimiento, porque no se trata solo de ver los errores, sino de reconocer nuestros aciertos y seguir mejorando desde ahí. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación difícil o incluso en un momento de éxito, detente un segundo. Pregúntate, ¿cómo puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para acercarme más a la persona que quiero ser? Esa es la verdadera esencia de la autorreflexión estoica, crecer, mejorar y mantenernos alineados con nuestras virtudes, sin importar lo que el mundo externo nos lance. Porque, al final del día, la persona más importante a la que debemos rendirle cuentas somos nosotros mismos. Número 8. Domina tus emociones. Cuando alguien te falta al respeto, lo más natural es sentir esa oleada de enojo. Es casi instantáneo. Pero el estoicismo nos enseña algo diferente, algo más profundo, nos habla de la importancia de la pausa. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que el enojo es un hábito que solo nos trae consecuencias negativas. Si lo piensas bien, tiene razón. ¿Cuántas veces el enojo te ha llevado a decir o hacer cosas de las que luego te arrepentiste? El problema con la ira es que no es una emoción que piensa en el largo plazo, nos empuja a reaccionar en el momento sin considerar las consecuencias. El estoicismo, en cambio, nos invita a tomarnos un momento, a hacer una pausa antes de reaccionar.
Esa pausa, por más pequeña que parezca, tiene un poder inmenso. Nos permite recuperar el control de nosotros mismos, de nuestras emociones, y actuar desde un lugar de calma, no desde el caos. Porque cuando reaccionamos impulsivamente, dejamos que la situación nos controle a nosotros. Pero cuando hacemos esa pausa, tomamos el control de la situación, y en ese momento dejamos de ser esclavos de nuestras emociones y nos convertimos en dueños de nuestras respuestas. La filosofía estoica pone mucho énfasis en el autocontrol y la racionalidad. Para los estoicos, las reacciones impulsivas son vistas como una pérdida de poder. Séneca lo decía claramente, las decisiones que tomamos bajo la influencia de emociones intensas, como la ira, rara vez son decisiones sabias. Y tiene todo el sentido, cuando actuamos con enojo, no estamos pensando de manera racional. Nuestras emociones están en el asiento del conductor, y lo que hacemos en ese estado emocional puede tener consecuencias negativas que duran mucho más que la propia emoción. Es por eso que la pausa estoica es tan valiosa. Imagina que estás en una situación donde alguien te insulta o te menosprecia. En ese momento, todo dentro de ti te empuja a responder, a defenderte, a no quedarte callado. Pero ¿y si, en vez de eso, haces una pausa, respiras, te das un momento para ordenar tus pensamientos? ¿Qué crees que pasaría? Lo más probable es que, en ese breve instante de reflexión, puedas ver la situación desde otro ángulo. Te das cuenta de que lo que esa persona está diciendo no define quién eres tú. Esa pausa te da el espacio necesario para recuperar tu compostura y no permitir que las palabras de alguien más afecten tu estado emocional. Cuando haces una pausa, te alineas con los valores más profundos del estoicismo, sabiduría y control. Séneca decía que la verdadera fortaleza no está en golpear más fuerte, sino en saber cuándo no golpear, y lo mismo aplica aquí. La pausa no es una señal de debilidad, sino de poder. Al detenerte, te das la oportunidad de responder de manera constructiva, de actuar en coherencia con tus principios, en lugar de reaccionar de manera impulsiva. Y es que los resultados de practicar la pausa estoica son poderosos. Primero, tomas mejores decisiones, ya no estás reaccionando desde el calor del momento, sino desde un lugar de calma y racionalidad. Segundo, te das cuenta de que no necesitas responder a todo lo que los demás dicen o hacen. La pausa te permite ver las cosas con más claridad, y muchas veces te das cuenta de que no vale la pena gastar tu energía en ciertas situaciones. Además, al mantener la calma, promueves el crecimiento personal, porque cada vez que eliges la pausa en lugar de la reacción, estás entrenando tu mente para ser más fuerte, más serena. Así que, la próxima vez que alguien te falte al respeto o intente provocarte, recuerda el poder de la pausa, respira, tómate ese momento para reflexionar y verás cómo cambian las cosas. Mantener la compostura en situaciones difíciles es uno de los mayores logros que puedes alcanzar. No solo te permite mantener tu dignidad intacta, sino que también te acerca más a la sabiduría estoica, a ese ideal de vivir en paz con uno mismo, sin dejar que el caos del mundo exterior controle tu tranquilidad interior. Número 9. Sé empático. La empatía, una palabra que muchas veces escuchamos, pero que no siempre ponemos en práctica. Sin embargo, desde el estoicismo, la empatía no solo es una opción, es una parte esencial de cómo enfrentamos la vida. Epicteto y los grandes estoicos hablaban de la interconexión de toda la humanidad, de cómo, aunque cada uno de nosotros camina por su propio sendero, estamos todos profundamente conectados. Y cuando reconocemos esa conexión, se abre ante nosotros la posibilidad de actuar desde un lugar más sabio, desde la compasión y la comprensión. Porque, al final, ¿cómo podemos aspirar a mejorar nuestro carácter si no entendemos también las motivaciones y los dolores de los demás?
Imagina una situación donde alguien te falta al respeto. Tal vez en el trabajo, tal vez en una conversación cotidiana. Lo primero que surge es la reacción automática, ¿verdad? Ese impulso de defenderte o de sentirte herido. Pero aquí es donde el estoicismo nos ofrece una alternativa, la empatía. Ponernos en el lugar del otro, preguntarnos por qué esta persona actúa de esta manera, qué está pasando en su vida que la lleva a comportarse así. A veces, la falta de respeto no tiene nada que ver con nosotros, no es personal, sino un reflejo de las luchas internas del otro. Tal vez está lidiando con su propia frustración, con miedos, con inseguridades. Tal vez ni siquiera es consciente del impacto que sus palabras o acciones tienen, y aquí es donde la empatía, vista desde la perspectiva estoica, se convierte en una herramienta increíblemente poderosa. Porque, en lugar de reaccionar con ira o resentimiento, podemos responder desde la comprensión. No se trata de justificar las acciones irrespetuosas de los demás, sino de entender que muchas veces esas acciones provienen de lugares oscuros que nada tienen que ver contigo. Al practicar la empatía en estas situaciones, no solo evitas escalar el conflicto, sino que también te mantienes firme en tus principios, tomas el control de tu reacción, mantienes tu dignidad y, a la vez, abres un espacio para que el otro pueda también reflexionar sobre su comportamiento. El hecho es que, cuando logramos ver una situación desde diferentes ángulos, desde la perspectiva de la otra persona, algo dentro de nosotros cambia. La empatía nos permite soltar esos sentimientos negativos que a veces nos atan, esos rencores, esa ira que solo nos consume por dentro. Al ser empáticos, nos damos la oportunidad de conectar con los demás en un nivel más profundo y, al mismo tiempo, mantenemos la calma. No se trata de dejar que los demás se aprovechen de nosotros, sino de manejar nuestras reacciones con sabiduría. Y lo más interesante es que, al actuar desde la empatía, las respuestas que damos son más respetuosas, más dignas, más alineadas con los principios estoicos de sabiduría y virtud. La empatía también es una poderosa herramienta de crecimiento personal, no solo porque nos ayuda a navegar mejor las interacciones difíciles, sino porque refleja la verdadera sabiduría que los estoicos siempre han valorado. Cada vez que eliges ser empático, en lugar de reaccionar impulsivamente, estás practicando una virtud clave. Estás construyendo la capacidad de aprender de situaciones desafiantes, de convertir esos momentos en oportunidades para tu propio desarrollo. Piensa en esto, la próxima vez que alguien te trate de manera injusta, antes de reaccionar, intenta ponerte en sus zapatos. Pregúntate, ¿qué miedos, inseguridades o dolores están influyendo en su comportamiento? Tal vez su falta de respeto proviene de un lugar de ignorancia, de no saber cómo actuar de otra manera. Y si puedes ver eso, si puedes entender que sus acciones no son necesariamente un reflejo de ti, sino de su propia situación, puedes liberarte del peso de tomártelo de manera personal. Al actuar desde la empatía, no solo mejoras tus relaciones con los demás, sino que también mejoras la calidad de tus interacciones sociales en general. Evitas malentendidos, previenes conflictos y, lo más importante, te mantienes fiel a tus valores. Porque, al final del día, lo que realmente importa es cómo te comportas tú, no cómo se comportan los demás. Y la empatía, practicada de manera constante, se convierte en una parte integral de tu crecimiento personal como estoico. Desarrollar la empatía no es algo que sucede de la noche a la mañana, es una práctica que requiere esfuerzo, dedicación y, a veces, mucha paciencia. Pero con el tiempo verás cómo esta práctica te transforma. Verás cómo empiezas a manejar las situaciones con más calma, cómo te sientes más en paz contigo mismo y cómo, al actuar con empatía, no solo cambias tu vida, sino también la de quienes te rodean.
Porque, al final, la empatía no solo nos conecta con los demás, también nos conecta con lo mejor de nosotros mismos. Número 10. Cultiva la serenidad. En un mundo incontrolable, la aceptación en el estoicismo es una de las lecciones más importantes que podemos aprender. Vivimos en un mundo donde muchas cosas están fuera de nuestro control: el clima, la economía, las opiniones de los demás e incluso la falta de respeto que podemos recibir. Y aunque es normal que deseemos cambiar esas situaciones, lo que los estoicos nos enseñan es a aceptar lo que no podemos controlar. Esa es la clave, porque al aceptar lo incontrolable, encontramos serenidad, esa paz interior que nada ni nadie puede arrebatarnos. Epicteto, uno de los grandes pensadores del estoicismo, nos recuerda que el hombre sabio no lamenta lo que le falta, sino que valora lo que tiene. Y esta idea está profundamente relacionada con la aceptación. En lugar de gastar nuestra energía en resistir lo inevitable, podemos aprender a apreciar lo que está en nuestras manos. Y eso no significa que tengamos que estar conformes con todo lo que nos sucede, sino que podemos encontrar gratitud incluso en medio de las dificultades. Los estoicos hablan mucho de la dicotomía del control. Es una distinción simple pero profunda. Algunas cosas están bajo nuestro control, como nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, pero otras no lo están, como los eventos externos o las actitudes de las personas hacia nosotros. La clave está en aprender a enfocarnos en lo que sí podemos cambiar. No podemos evitar que alguien nos falte al respeto, pero sí podemos controlar cómo respondemos a esa falta de respeto. Ahí es donde reside nuestro verdadero poder. Cuando alguien te trata con falta de respeto, es fácil caer en la trampa de reaccionar emocionalmente, pero si practicamos la aceptación estoica, no permitimos que esa falta de respeto perturbe nuestra paz. Lo aceptamos como parte de la vida. Porque, siendo realistas, la falta de respeto es algo que todos encontraremos en algún momento. No podemos evitarla, pero podemos decidir cómo nos afecta. Aceptar no es resignar, no significa que debamos tolerar el maltrato, sino que reconocemos que lo que el otro hace está fuera de nuestro control y elegimos no dejarnos arrastrar por la emoción negativa. Cuando cultivamos esta aceptación, evitamos emociones como la ira, el resentimiento o la frustración, que solo nos desgastan. En su lugar, podemos ver cada desafío como una oportunidad de crecimiento. Porque, al final, es en esos momentos difíciles donde realmente aprendemos quiénes somos y cómo podemos mejorar. La aceptación nos permite mantener la calma en medio del caos, y eso es lo que nos ayuda a tomar decisiones más racionales y tranquilas. Además, la aceptación estoica nos ofrece algo más: paz interior. Porque cuando dejamos de pelear con lo que no podemos cambiar, cuando dejamos de resistir lo inevitable, encontramos una tranquilidad mental que es difícil de describir, pero que todos hemos experimentado en algún momento. Es una sensación de alivio, de saber que no tenemos que controlar todo, de que algunas cosas simplemente son como son, y con esa aceptación, desarrollamos también una resiliencia emocional. Nos volvemos más fuertes frente a la adversidad, más capaces de enfrentar lo que la vida nos lanza sin perder nuestra estabilidad emocional. Es importante, sin embargo, no confundir la aceptación con la resignación pasiva. La aceptación estoica no significa que te quedes de brazos cruzados ante las injusticias o los problemas. No se trata de no hacer nada. Lo que significa es que, dentro de lo que está bajo tu control, actúes de manera constructiva, haciendo lo que puedas para mejorar la situación, pero siempre con la conciencia de que hay límites a lo que podemos y que esos límites deben ser aceptados con serenidad. Aceptar es el primer paso hacia el cambio personal, porque nos permite empezar desde un lugar de paz y claridad. Entonces, ¿cómo cultivamos esta aceptación en nuestras vidas?
Como cualquier habilidad, requiere práctica. Una técnica útil es la reflexión diaria, tomarse unos minutos al final del día para revisar qué situaciones te causaron malestar y cómo puedes aprender a aceptarlas mejor. Otra herramienta es la meditación, que nos ayuda a observar nuestras emociones y pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos. Poco a poco, con dedicación, podemos desarrollar una mentalidad de aceptación que nos permitirá enfrentar las dificultades con más calma y sabiduría. La aceptación estoica no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero con el tiempo te darás cuenta de que empezarás a ver las cosas de manera diferente. Es un proceso que no solo te ayuda a manejar mejor la falta de respeto o los desafíos, sino que también te brinda una sensación de paz y control sobre ti mismo. Porque, al final, lo más importante no es lo que sucede a nuestro alrededor, sino cómo elegimos enfrentarlo. Y cuando aprendes a aceptar lo incontrolable, descubres que la verdadera libertad, la verdadera serenidad, está en ti. Número 11. El humor en situaciones de falta de respeto. A veces, la vida nos lanza situaciones que no podemos controlar, momentos en los que alguien nos falta al respeto o simplemente nos encontramos ante dificultades que parecen demasiado serias. Pero, ¿y si te dijera que el humor, sí, el humor, puede ser una herramienta estoica para enfrentar esas situaciones? Tal vez no lo parezca a simple vista, pero el humor es mucho más poderoso de lo que creemos. Y los estoicos, aunque solemos asociarlos con la seriedad y el autocontrol, también veían el valor de tomarse las cosas con ligereza cuando era necesario. Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, solía hablar sobre el autodominio y cómo, en ocasiones, lo que más necesitamos es no tomarnos todo tan en serio. Y es que, a veces, en lugar de dejarnos arrastrar por la ira o la frustración, la respuesta más sabia es una sonrisa, una palabra ingeniosa, algo que desactive la situación sin perder la calma. El humor nos permite, en esencia, ver los desafíos desde una nueva perspectiva, darnos cuenta de que no todo es tan grave como parece, y eso, en sí mismo, es un acto de autocontrol. Piénsalo de esta manera: cuando alguien te falta al respeto, tienes dos opciones. Puedes dejar que esa falta de respeto te afecte, reaccionar con enojo y tal vez empeorar la situación, o puedes elegir reírte de la situación, no en un sentido de burla, sino de una manera que te recuerde que tienes el control de cómo te afecta. Un comentario ingenioso, una respuesta rápida pero tranquila puede cambiar el rumbo de una conversación. El humor no solo desarma la tensión, sino que también demuestra que no estás dispuesto a dejar que las pequeñas provocaciones dominen tu estado emocional. El humor, cuando se usa de manera adecuada, puede ser una demostración de madurez emocional. No estamos hablando de burlarse o menospreciar a los demás, sino de utilizar el humor como una forma de restar importancia a lo que no merece nuestra energía emocional. Responder con una broma ligera o una sonrisa puede transformar un conflicto potencial en algo más llevadero, más humano, y ese es el poder del humor en situaciones difíciles. Te ayuda a mantener el equilibrio emocional sin perder la compostura. Pero claro, el humor también tiene sus límites. Usar el humor de manera inapropiada o en un contexto donde no es bien recibido puede resultar contraproducente. Por eso, es importante ser consciente del contexto y de las sensibilidades de los demás. Un humor constructivo es aquel que no degrada ni ofende, sino que nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva más ligera y más sabia. El humor ofensivo, por otro lado, solo añade más tensión a la situación, y los estoicos siempre valoraban la sabiduría y el respeto en las interacciones humanas. Cuando usamos el humor de manera inteligente, estamos practicando desapego, porque al reírnos de lo que normalmente nos enfurecería, estamos diciendo: esto no tiene el poder de controlarme. Yo elijo cómo responder.
El humor nos recuerda que no debemos tomarnos a nosotros mismos tan en serio todo el tiempo. Nos ayuda a mantener una visión objetiva de las cosas, a no magnificar los problemas, y eso, en sí mismo, es una manera de practicar la aceptación estoica. Si estás pensando en cómo desarrollar un sentido del humor saludable en tu vida diaria, no te preocupes. Es algo que puedes practicar. La autoironía, por ejemplo, es una excelente manera de empezar. Aprender a reírte de ti mismo, de tus propios errores o momentos incómodos, te da una gran libertad. No se trata de minimizar tus logros o valor, sino de reconocer que, al final del día, todos somos humanos, todos cometemos errores. Esa ligereza te permitirá enfrentar las situaciones difíciles con menos estrés. Además, el humor tiene el poder de hacerte más resiliente. Cuando te enfrentas a la adversidad con una actitud ligera, te das cuenta de que los desafíos no son tan insuperables como parecían al principio. El humor reduce el estrés, te permite ver las cosas desde otro ángulo y, en última instancia, te ayuda a cambiar la perspectiva. Los problemas parecen más manejables cuando podemos reírnos un poco de ellos. Así que la próxima vez que estés en una situación donde alguien te falte al respeto o simplemente la vida te ponga a prueba, intenta una respuesta diferente, sonríe. Busca el lado ligero de la situación y verás cómo las cosas cambian. No solo estarás demostrando control emocional, sino que estarás practicando uno de los principios más poderosos del estoicismo, el desapego. Porque, al final del día, como dijo Séneca, la verdadera sabiduría no solo reside en tomar las cosas en serio, sino también en saber cuándo no tomarlas tan en serio. Y ahí es donde el humor puede ser tu mayor aliado. Número 12. Establece límites con dignidad. Cuando hablamos de ser estoicos, muchos piensan erróneamente que significa aguantar todo sin decir una palabra, lo cual es lo mismo que dejar que los demás te pasen por encima. Pero, en realidad, el estoicismo no tiene nada que ver con ser pasivo. Ser estoico es ser fuerte, como una roca que se mantiene firme ante la tormenta. No es ser un felpudo que deja que todos lo pisoteen. Es tener un sentido claro de quién eres y qué es lo que estás dispuesto a aceptar o no de los demás, y parte de esa fortaleza implica establecer límites claros con dignidad y sin perder la calma. Una de las claves en el estoicismo es la dicotomía del control, lo que podemos controlar y lo que no, y al momento de establecer límites, es fundamental recordar esta enseñanza. Tú no puedes controlar cómo te tratan los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes. Eso es lo que está en tus manos. Si alguien te falta al respeto, tu respuesta asertiva, tranquila pero firme, es lo que define cómo manejas esa situación. El estoicismo te da el poder de aceptar que no puedes cambiar a los demás, pero sí puedes poner los límites que protegen tu dignidad. A veces, cuando enfrentamos falta de respeto, caemos en dos extremos, o nos callamos y lo aguantamos todo, lo que nos deja con resentimiento y sensación de haber fallado a nosotros mismos, o reaccionamos de manera agresiva y terminamos empeorando la situación. Pero el estoicismo ofrece una tercera vía, la asertividad. Una respuesta tranquila pero clara que deja en evidencia qué es lo que no vas a tolerar. No es gritar ni pelear, es decir, con firmeza y sin perder la calma, esto no es aceptable. Esa es la verdadera fuerza, porque establecer límites no es un acto de agresión, es un acto de respeto propio. Un límite claro implica identificar comportamientos específicos que no estás dispuesto a aceptar. No es un concepto vago, tiene que ser algo concreto. Por ejemplo, si alguien constantemente te interrumpe o te ridiculiza en público, debes expresar que eso no es aceptable, y lo haces con claridad. Cuando me interrumpes, no me siento respetado. Espero que, en el futuro, me escuches cuando hablo.
No es una súplica, no es una amenaza, es simplemente una declaración firme de lo que necesitas para sentirte respetado. Y es aquí donde los estoicos son maestros, comunicar con serenidad, pero con firmeza. Establecer límites no solo es una manera de manejar la falta de respeto, también refuerza tu propio respeto por ti mismo. Al establecerlos, reafirmas que valoras tu dignidad y cuando las personas ven que tienes ese nivel de autocuidado, es más probable que te respeten. Los límites son, en esencia, una protección para tu integridad. No solo te defienden del maltrato externo, también te ayudan a mantenerte alineado con tus principios internos, con aquello que te define como persona. El estoicismo también nos enseña que no es fácil enfrentar el irrespeto, requiere coraje, pero ese coraje no se manifiesta en gritar más fuerte o imponerse a los demás, sino en mantenerse firme sin perder la calma, sin desviarse de los principios que nos guían. Es una forma de justicia personal saber que mereces respeto y no tener miedo de pedirlo de manera adecuada. Y esta capacidad de ser firme y justo al mismo tiempo es una de las mayores lecciones que los estoicos nos dejan. Al final del día, establecer límites es tan importante para nuestra paz interior como para nuestras relaciones con los demás. Mantener ese equilibrio interno y externo es la clave. Proyectas dignidad y control cuando comunicas tus expectativas con claridad, sin dejar que la emoción te domine. Es actuar desde un lugar de calma interior, sabiendo que tus valores están guiando tus acciones. Los estoicos siempre hablaban de esa congruencia entre lo que sentimos por dentro y cómo actuamos por fuera, y los límites son un reflejo directo de esa congruencia. Pero esto no se trata solo de cómo enfrentar el irrespeto. Los límites son esenciales en todas nuestras relaciones, ya sean personales o profesionales, ya sea con un amigo, un colega o un jefe. Establecer límites saludables mejora la calidad de nuestras interacciones y, en última instancia, nuestra calidad de vida. A veces, las personas no respetan nuestros límites porque nunca los hemos expresado con claridad, por eso, es tan importante comunicarlos, adaptarlos a cada situación y, sobre todo, mantenerlos con consistencia. La asertividad estoica no solo te protege a ti, también establece un estándar de respeto mutuo. Aunque algunas personas pueden resistirse o reaccionar negativamente cuando estableces límites, la verdad es que, al final, todos aprecian la claridad y el respeto que surge de una comunicación abierta y firme. Ser asertivo no solo es ser justo contigo mismo, es también una manera de invitar a los demás a que actúen desde un lugar de respeto y justicia. Número 13. El perdón como fortaleza, no debilidad. El perdón, desde la perspectiva estoica, es una herramienta poderosa para la liberación interior y la fortaleza personal. Pero es fundamental entender que, para los estoicos, perdonar no es un acto de aprobación hacia quien nos ha ofendido, ni que debemos olvidar lo que ha sucedido. El perdón, en su esencia más profunda, es un regalo que nos damos a nosotros mismos, un camino hacia la paz interior que nos libera de las cadenas de la ira, el resentimiento y la frustración. No se trata de hacerle un favor al otro, sino de despejar nuestra mente de emociones negativas que nos impiden avanzar. Imagina por un momento que llevas una carga pesada en la espalda. Esa carga es el rencor que acumulas por no perdonar. Cada paso que das es más difícil porque el peso sigue ahí, ralentizando todo. El acto de perdonar es, en realidad, decidir soltar ese peso, no por el beneficio de quien te lastimó, sino por ti mismo, para caminar con más ligereza y libertad. Los estoicos creían que el control emocional es fundamental para una vida virtuosa y el perdón es una expresión directa de ese control. Cuando piensas en el perdón, tal vez lo veas como una debilidad, algo que te pone en una posición vulnerable. Pero el perdón estoico no es un acto pasivo o de sumisión.
Al contrario, es un acto de poder porque, al perdonar, tomas control de tus emociones. Decides conscientemente no permitir que las acciones de los demás te dominen. El perdón se convierte en una victoria sobre ti mismo, sobre esas emociones que podrían haberte arrastrado hacia la amargura. Séneca lo diría así: no puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes a lo que hacen. Ahora, no se trata de perdonar indiscriminadamente. El perdón debe ser sabio, guiado por discernimiento y justicia. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó ni que tengas que aceptar un comportamiento que no es adecuado. El perdón no es permitir que te lastimen una y otra vez. Tampoco es una excusa para que otros se aprovechen de tu buena disposición. Es, en cambio, una manera de mantener tu dignidad y tu paz interior sin cargar con la ira. Aquí es donde el perdón se alinea con la virtud estoica: eliges actuar de acuerdo con tus valores, de manera racional y justa, sin dejarte llevar por impulsos destructivos. Un aspecto crucial del perdón en el estoicismo es la dicotomía del control. Lo que los demás hacen, lo que dicen, cómo te tratan, todo eso está fuera de tu control. Lo que sí controlas es tu respuesta. Al perdonar, en realidad estás liberándote de la necesidad de cambiar lo que no puedes controlar, y eso te da una inmensa libertad emocional. Cuando perdonas, no solo te liberas del otro, sino también de la expectativa de que el otro cambie o se disculpe. Te enfocas únicamente en lo que está bajo tu poder: tu paz, tu estado mental y tu bienestar. Y claro, los beneficios psicológicos y emocionales del perdón son profundos. Liberarte de la carga del resentimiento es un acto de autocuidado. La paz interior que surge al dejar ir la rabia es incomparable. No se trata solo de sentirse mejor, es que, al soltar esas emociones negativas, abres espacio para cosas más constructivas: la calma, la claridad y el crecimiento personal. El perdón se convierte en una especie de limpieza emocional que te permite vivir con más tranquilidad. A veces creemos que perdonar es dar el brazo a torcer, que significa que ganaron. Pero, en el estoicismo, perdonar es ganar. Es la mayor prueba de fortaleza emocional que podemos dar, porque si logras perdonar, demuestras que tienes el control total sobre tus reacciones y tus emociones, y que ninguna ofensa es más poderosa que tu capacidad de decidir cómo vivir tu vida. El proceso de perdón, por supuesto, no es inmediato ni fácil. Requiere reflexión, tiempo y, en ocasiones, técnicas de meditación que te permitan observar y liberar esas emociones poco a poco. Al hacerlo, aprendes a integrar el perdón en tu vida diaria, no como un acto aislado, sino como una forma de vivir, un recordatorio constante de que el poder sobre tu bienestar está siempre en tus manos. El impacto que el perdón tiene en nuestras relaciones es inmenso. Cuando perdonas, transformas la dinámica de esas relaciones, no necesariamente cambiando a la otra persona, pero sí cambiando la forma en la que interactúas con ella. Muchas veces, el perdón abre las puertas a la comprensión, mejora la comunicación y, a veces, incluso transforma los conflictos en oportunidades para crecer. Eso sí, perdonar no significa que debas aceptar siempre el comportamiento de los demás sin más. A veces, establecer límites firmes es necesario para proteger tu integridad. El perdón estoico es, en definitiva, un acto de liberación y empoderamiento, un recordatorio de que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, siempre podemos controlar cómo elegimos responder a ellas. Es una habilidad que podemos cultivar día a día y, aunque el camino hacia el perdón puede ser complicado, los beneficios que trae a nuestra vida son incalculables.